Buen día, jóvenes. Empezamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos de quinto año de secundaria. Hoy día nos corresponde el tema número 5, que viene a ser hidrografía, vertiente de la Hoya del Pacífico. Bien, jóvenes, pongan atención en lo que concierne al mapa hidrográfico que les estoy presentando acá. Como ustedes ven, ahí tenemos 53 ríos que conforman toda la hoya hidrográfica del Perú, ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Hay que recordar que el territorio peruano está dividido en tres grandes vertientes. La masa promedio de agua superficial produce en promedio de 78 millones de metros cúbicos. Es el 90% del agua que se va al Atlántico a través del río Amazonas, y el 10% restante solo se aprovecha una pequeña parte del régimen estacionario que existe actualmente. Pero al respecto, jóvenes, hay que tener en cuenta que los ríos de la costa mayormente nacen en la cordillera de los Andes, en su posición occidental, y que vierte sus aguas al Océano Pacífico, razón por la cual también se le llama hoya hidrográfica de la costa. Ahora, los ríos de la costa tienen algunas características fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son? En primer lugar, su origen. Es un origen glaciar pluvial. Es decir, se origina en las cumbres, en las alturas de las cordilleras, mediante los glaciares y las lluvias. ¿De acuerdo? Ahora, son transversales, se dice, porque, bueno, la transversal van directamente hacia el Océano Pacífico. Son de corta longitud, no son muy extensos como los ríos de la Amazonía. Son de corta longitud, el más extenso que tenemos, por ejemplo, es la del río Majes, ¿no es cierto? Son ríos que no son profundos, son más bien ríos torrentosos porque descienden estrepitosamente. ¿Y por qué son torrentosos? Son torrentosos, jóvenes, porque justamente el declive como viene de las alturas, ese declive hace que se precipiten las aguas. Por eso mayormente se dice que no son navegables, a excepción del río Tumbes, que es el único río navegable en la costa del Perú. Ahora, hablamos de régimen, se dice que es de régimen irregular. ¿Qué viene a ser régimen? Régimen es la permanencia de agua. Hay ríos que mantienen agua todo el año, y hay ríos que en algunos años, cuando hay lluvia, tienen cierto volumen de agua, y cuando no hay lluvia están secos. Entonces a eso se llama de régimen irregular. En cambio, lo de la selva, el Amazonas, el Ucayali, durante todo el año tienen agua. Ellos son de régimen regular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, teniendo en cuenta esas características importantes, jóvenes, hay que ver que estos ríos forman fértiles valles en la costa. Fértiles valles, la mayor parte de estos valles se utiliza en este caso se puede decir la agricultura extensiva, y se han hecho una serie de acueductos, reservorios para aprovechar esa agricultura, ¿de acuerdo? Otro punto importante de estos ríos, que abastece a las ciudades de líquido, es decir, del agua potable. Son fuentes energéticas también. ¿En qué sentido son fuentes energéticas? Porque a partir de la caída de su agua se aprovecha, en este caso, para las centrales hidroeléctricas. Y también nos brinda recursos hidrobiológicos, es decir, en el curso medio y superior de los ríos, en la costa, abundan las truchas, por ejemplo, en este caso el bagre. En el sur, por ejemplo, tenemos los camarones, las lisas, el pejerrey, en este caso. En Tumbes, por ejemplo, es muy conocido el langostinos, ¿de acuerdo? Esas son sus características fundamentales. Ahora, los ríos, bueno, tenemos, como dije al principio, 53 ríos. El principal, el más extenso, es el río Majes, ¿no es cierto? Que en sus orígenes se llama Colca, cuando pasa por la ciudad de Arequipa, Majes, y cuando desemboca en el Océano Pacífico, en Camaná, se le dice río Camaná. De norte a sur, los más importantes tenemos, por ejemplo, el río Sarumilla,
que está en la región de Tumbes y que sirve el límite Perú con Ecuador. Nace en territorio ecuatoriano, en este caso, y es un río que va a unirse al río Tumbes. El río Tumbes, en este caso, también está en la región occidental del Ecuador, y cuando se origina sale con el nombre de Puyango, el río Puyango. Después, cuando ingresa a territorio peruano, ahí se denomina río Tumbes, en este caso. Les decía que es el único río navegable en la costa peruana. Tiene una longitud de 150 kilómetros de longitud, pero en la parte de Zarumilla es una zona en la cual el río Tumbes es navegable. Otro río importante del norte es el río Chira, por ejemplo. El río Chira, que está ubicado en Piura, es el segundo río de mayor caudal en la costa del Perú. También nace en territorio ecuatoriano y ahí se denomina río Catamayo. Y luego concluye con el río, confluye, ¿no?, con el río Mátara, que es un límite natural entre Perú con Ecuador. Atraviesa el departamento de Piura, pasa por la provincia de Sullana, es lo más importante. Ahora, las aguas del río Chira, ¿no?, son aprovechadas en la construcción de reservas, reservorios, en este caso del Chira. Y tenemos, por ejemplo, la represa de Poechos, el reservorio de San Lorenzo, los más conocidos. Eso con respecto al río Chira. Por el sur, otro río importante es el río Piura. El río Piura nace en la provincia de Huancabamba, más o menos por el Cerro Sorongo. Ahí se denomina río San Martín, con ese nombre nace, con el río nombre San Martín. Y luego ya, cuando confluye con el río Bigote, ya toma el nombre de río Piura, en este caso. Y desemboca en la bahía de Sechura. Aquí también es importante la central hidroeléctrica de Curumuy, central hidroeléctrica de Curumuy del río Piura. Otro río es el río La Leche, por ejemplo, que está en la región Lambayeque. Es el río La Leche, nace en el departamento de Cajamarca, por la provincia de Cutervo, y sus aguas son muy bien aprovechadas, en este caso, por el cultivo de arroz, azúcar. Tiene un promedio de 120 kilómetros. Es un río muy importante de la ciudad de Lambayeque. Hay un río que le llamamos río Lambayeque, Reque, Taimi, Chancay, nombre que toma, que está en Lambayeque tan justamente, pero que nace en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Santa Cruz. Ahí se origina con el nombre de río Chancay. A partir del pueblo de La Puntilla, ¿no?, que es, se divide en tres ramales. A partir de Lechos hay tres ramales. En el ramal norte, conocido como río Taimi; el ramal central, conocido como río Lambayeque, en este caso, y el ramal sur, el río Reque. Ahora, sus aguas alimentan, por ejemplo, el reservorio de Tinajones. Y Tinajones incrementa sus aguas con el aporte del río Chotano, y ahí se forma la central hidroeléctrica de Carhuaquero, muy conocida, central hidroeléctrica de Carhuaquero. Otro río importante es el río Jequetepeque, por ejemplo, el río Jequetepeque, que está en la Libertad. Al principio el Jequetepeque se denomina río Chilete, Tembladera, por ejemplo. Ese es el curso inferior del río Jequetepeque. Ahí forma, por ejemplo, la represa de Gallito Ciego, en la provincia de Contumasá, Cajamarca, y también se conoce como la central hidroeléctrica Gallito Ciego. Otro río importante es el río Chicama. El río Chicama, por ejemplo, en la región La Libertad. Eso nace en los Andes liberteños, ahí por la laguna de San Lorenzo, con el nombre ahí, aquel entonces, de río Cayacuyán. Con ese nombre nace, Cayacuyán. Y luego ya va a tomar el nombre de Coina, o también le dicen río Huancay, así, con H, Huancay. Y finalmente, pues toma el nombre de río Chicama. Tiene una longitud aproximada de 140 kilómetros. Otro río del norte es, por ejemplo, el río Moche. El río Moche, que está en la Libertad, atraviesa la costa por el valle de Santa Catalina o valle de Moche, y que es dedicado al cultivo de azúcar mayormente.
Luego tenemos el río Virú, también está en la región de la Libertad. Tenemos el río Santa en Ancash. El río Santa más bien nace más o menos por la altura del Nevado Tucto. Ahí sale de la laguna de Conococha, en su curso superior. Ahí atraviesa el río Santa todo lo que es el callejón de Huaylas, por la ciudad de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz. Y, por ejemplo, a la altura de Huaylas, más o menos rompe la Cordillera Negra, o sea, erosiona la Cordillera Negra en lo que se llama el Cañón del Pato. Y ahí cambia la dirección para desembocar hacia el mar. Ahí se forma la central hidroeléctrica Huallanca, por ejemplo, Huallanca. El río Santa también se dedica mucho al cultivo de azúcar, algodón y productos alimenticios, en este caso. Ahora, de ahí del río Santa se alimenta pues las irrigaciones de Chavimochic y Chinecas, una obra muy importante del norte. Otro río que hay, pues, al sector norte, que llama la atención mucho es, por ejemplo, el río Guaura, en la región de Lima, la región Lima, en la Lima Norte. Ellos son, por ejemplo, el río Guaura es utilizado para las irrigaciones de Santa Rosa. También se dedica al cultivo de árboles frutales, caña de azúcar, algodón. Otro río, ya acá en la región norte chico, aquí nomás, la región Chancay, por ejemplo, tenemos el río Chancay-Guaral. Ese río también de valles frutíferos. Se aprovechan las irrigaciones, por ejemplo, para la irrigación de la Esperanza, muy conocido. Aquí en Lima tenemos en la región Lima, el río Chillón, que ustedes ya van a tener conocimiento, en los valles de Caraballo, ¿no? Ese es el río Chillón. Otro río que estamos acá en Lima es el río Rímac. El Rímac, sector de Rímac, por ejemplo, es importante el río Rímac porque forma la central hidroeléctrica de Huampaní, de Pablo Bonner, Moyopampa, aquí en Chosica, por ejemplo, a las alturas. Y los afluentes importantes del río Rímac son el Santa Eulalia, el Huinco o Barba Blanca, en este caso. Luego tienen, por ejemplo, en importancia el río Chincha. El río Chincha, ya un poco al sur en Ica, es importante, es un sitio mucho la vid, la papa, el algodón que se siembra ahí en el río Chincha. Más al sur tenemos el río Ica. Ese nace en el departamento de Huancavelica y luego llega a Ica. Ahí este río también es importante por los viñales. Se cultiva mucho la vid, la uva, ¿no? Algodón, frutas alrededor. Luego, a lo más al sur, el Río Grande, por ejemplo. El Río Grande también es importante, según el mapa. Ven este Río Grande. El Río Grande también vamos a recordarlo como Río Nazca. El Nazca desemboca para Río Grande, forma un inmenso valle algodonero y fructífero, en este caso. Otro río importante, ya más al sur, entramos a Arequipa, está el río Ocoña. El río Ocoña, que forma el cañón de Cotahuasi, muy conocido, el cañón de Cotahuasi, está en la provincia de Condesuyos. Ahora, este río Ocoña también a partir de Camaná se le va a llamar río Ocoña, es muy importante por sectores frutales también en su costa. Otro punto importante es lo que le decía al principio, ¿no? El río Camaná Majes Colca. Es un solo río, solo que al principio, como le dije, se llama Colca, que forma el gran cañón del Colca. Luego, cuando pasa por la ciudad de Arequipa, Majes, se llama río Majes. Y cuando desemboca en la costa, en la provincia de Camaná, se le dice río Camaná. Es un valle dedicado al cultivo de arroz mayormente. Luego más al sur tienen el río Quilca, Chili, Víctor Sihuas, son nombres que toma. Que ese río nace en la laguna de Colini, por ejemplo, ahí en la laguna de Colini, ahí se llama Chili. Pasa por la ciudad de Arequipa, sus aguas son aprovechadas en la represa del Fraile, muy conocida la represa del Fraile en Arequipa.
Luego, cuando pasa por la ciudad del pueblo de Vítor, toma el nombre de Vítor, del río Vítor. Sirven límite en las provincias en Arequipa y Camaná, por ejemplo, y ahí recibe ya el nombre de río Sihuas, que está cuando está como límite entre la parte de la provincia de Arequipa y provincia de Camaná. Y ahí luego el río Sihuas va a tener el nombre de río Quilca. Ahí toma el nombre de río Quilca. Ahí son muy importantes las irrigaciones de Pampa de Sihuas. Y también el reservorio de Aguada Blanca, el reservorio de Paine, el reservorio de Fraile. Y ahí se han formado las centrales hidroeléctricas de Charcani 1, Charcani 2, 3, 4, hasta Charcani 5. Ese río tiene una longitud de unos 315 kilómetros. Otro río importante, ¿cuál sería? El río Sumore, por ejemplo. Ya llegando casi al final, el río More, el río que está en Moquegua, que es dedicado también al cultivo de frutas. Ya entrando al sector de Tacna, tenemos el río Locumba. Locumba, que ese río nace por la confluencia de los ríos Ilabaya y el río Curibaya. Luego toma el nombre río Salado y se forman las irrigaciones de Pampas, Cabeza de Vaca y los Cuchillos. Ahí está formado el río Locumba, forma la central hidroeléctrica Aricota, por ejemplo. Este río Locumba tiene 170 kilómetros de longitud. Y por último tenemos el río Caplina en la región Tacna. Nace en las alturas de la provincia de Tacna, atraviesa toda la ciudad de Tacna y luego desemboca en el Océano Pacífico. Ustedes van a tener una relación de los principales ríos, como les repito, los principales ríos que tenemos en la costa son 53 ríos. Les voy a dar una relación para que ustedes ya puedan trabajar con esa relación de ríos. Ahora, hay puntos importantes que sobresalen de todo lo que les he mencionado. Por ejemplo, en el caso de Cañón del Pato. Así como se el Cañón del Pato, es un cañón, habíamos hablado que era una abertura, es una erosión que hace un río en una zona profunda y rocosa. Como ustedes pueden ver en la imagen, miren ustedes, no es navegable, no es como un pongo que sí a veces es navegable, acá no, acá es rocoso, profundo, ¿no? Accidentado se puede decir así. Muy conocido el Cañón del Pato. Y el impresionante, acá ustedes ven el Cañón del Colca, impresionante en Arequipa, el Cañón del Colca, todo ese, así, profundamente, miren un riachuelo cómo se en las profundidades, se han hecho lugares para ver solamente, en forma turística, para ver el recorrido del Cañón del Colca, uno de los más profundos, ojos profundos y extensos a nivel internacional. Por último tenemos el río Tumbe, miren la diferencia, había hablado del río Tumbe, es el único río de toda la costa de Perú que es navegable. Y muy conocido también por los manglares. Miren ustedes, ¿no? Como normalmente el río desemboca en los manglares, se forman unos grandes árboles con raíces que a veces salen baja marea, se ven todas las raíces, sube la marea y tapa las raíces, ¿no? Muy conocido el río Tumbes. Son características fundamentales en la costa peruana. Bien, jóvenes, le he hecho un pequeño resumen, pero le estoy enviando a ustedes también un archivo para que tengan ya las particularidades de cada uno de ustedes. Les repito, les voy a dejar también unas 5 preguntas y para ver su habilidad de ustedes es suficiente, creo, para irnos ya practicando como son en quinto, 1 minuto por cada pregunta. Bien, jóvenes, nos vemos hasta la próxima.